tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? ¿O puede Dios bendecirme a pesar de mi desobediencia? Estamos todavía meditando en el inicio del año y entonces estamos avanzando en conformidad con los propósitos de este año 2022 de acuerdo a la voluntad del Señor. Es por eso que seguramente por allí hemos escuchado en algún momento, es que tengo que portarme bien para que Dios me bendiga, o ¿puede Dios bendecirme a pesar de mi desobediencia? Voy a mencionar algunos ejemplos solamente para que podamos nosotros comprender lo que este día queremos comunicar. ¿Cuál de estas personas cree usted que entiende lo que significa vivir por gracia? Y primera persona, Dios bendice cuando Él quiere. Por lo tanto, me emborracharé esta noche, total, no afecta en nada mi relación con Dios. Otra persona dice, le he fallado al Señor varias veces esta semana. Por ese motivo probablemente voy a tener algún problema en mi trabajo muy pronto. O otra persona dice, quiero que Dios me ayude a ingresar a la universidad, así que voy a empezar a asistir a los cultos, a los estudios, para que me conceda esta petición. O tal vez otra persona dice, he hecho un trato con Dios. Si Él sana a mi esposa, le voy a servir el resto de mi vida. Y dos más. Dice, no he tenido tiempo para leer la Biblia esta semana, así que ni siquiera voy a orar. Yo sé que como quiera, Dios no me va a contestar. Y finalmente hay una persona que dice, estoy orando para que Dios me dé un trabajo. Yo sé que no lo merezco porque no le he sido siempre fiel, pero espero que tenga misericordia de mí. Me parece que de alguna manera hemos escuchado alguna de estas posturas, o quizá también nosotros en algún momento podemos identificarnos con alguien de estos ejemplos, ¿verdad? Y bueno, Juanito piensa que sufrimos en la misma medida en que desobedecemos. Piensa que por cada pecado que cometemos, inevitablemente sufrimos consecuencias negativas. Incluso, cuanto más pecamos, más sufrimos. Supone que una persona que sufre mucho está siendo castigado por Dios. Es cierto que Dios castigará a los no creyentes por su pecado. También es cierto que muchas veces el pecado trae consecuencias negativas para los creyentes. Por ejemplo, si un joven usa drogas, seguramente su salud será afectada. Pero Dios en su gracia siempre está frenando las consecuencias del pecado. Si experimentáramos todo el peso de lo que merecemos por el pecado, moriríamos instantáneamente. Además, Dios interviene más bien para disciplinar a sus hijos y formarlos de una manera positiva, como un padre cría a sus hijos. Por cierto, que no es un Dios del cual nos podamos burlar. Tenemos que temerle con reverencia. Pero es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad que nos perdona y nos ama. Y Dios siempre está encaminando los eventos en nuestras vidas
para nuestro bien. Entonces, Dios no nos trata según lo que merecen nuestros pecados, sino que nos trata de acuerdo con su gracia, con su misericordia y con su bondad. Pero está también Pedrito. Pedrito piensa que Dios nos bendice en la misma medida en que le obedecemos. Entonces Pedrito invierte el concepto de Juanito. Por supuesto que Dios no nos castiga en la forma en que lo merecemos por cada pecado, pero no nos bendice si nuestra conducta no es correcta. Y entonces piensa que para recibir bendiciones uno tiene que merecerlas, tiene que portarse bien y por supuesto que de acuerdo a las Escrituras es bueno tener una conducta adecuada y vivir en íntima comunión con el Señor. No obstante, estos comentarios en el fondo reflejan una falta de entendimiento de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque presuponen que Dios nos bendice solamente cuando lo merecemos. Eso es todo lo opuesto a la gracia de Dios. Dios nos bendice en su gracia a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra desobediencia. Eso no quiere decir que nuestra conducta no afecte la relación con Dios. No obstante, la bendición de Dios no depende de nosotros, sino depende de la gracia de Dios. Por eso, si esto no lo creemos así, no podremos esperar ver la bondad, la misericordia y la gracia del Señor. En las Escrituras encontramos ilustraciones de esta enseñanza en las Escrituras. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, vemos que este pueblo no permanece fiel, pero Dios lo bendice a pesar de su infidelidad. No debemos y no podemos entender mal este concepto. Jamás deberíamos pensar que no importa nuestra conducta o que no importa nuestra comunión con Dios. Obviamente importa. Y es lo que promovemos a través de las Escrituras. Porque además afecta nuestra vida cristiana y afecta nuestra relación con el Señor. Sin embargo, lo que queremos comunicar es vivir por gracia, vivir para la gloria de Dios, vivir para honrar el nombre del Señor, porque Dios no nos bendice solamente cuando lo merecemos. Imagínense que así fuese. Nuestra conducta tendría que ser muy buena. Nuestra comunión tendría que estar libre de todo estorbo. Lo que hoy queremos proclamar es: Dios nos bendice por gracia. Dios nos escucha por gracia. Le glorificamos solo por su gracia. Es muy importante, hermanos, entender esto, porque de esta manera nuestra vida es una vida más fácil para la gloria de Dios. Es importante entender esto para evitar motivos incorrectos para la obediencia. Si pensamos que Dios bendice en la medida en que le obedecemos, entonces podríamos tratar de manipularlo.
Es decir, podríamos obedecer solamente para conseguir algo. Y entonces Dios sería como una máquina vendedora donde colocamos la cantidad correcta de buenas obras y Dios deja caer la bendición. Hermanos y hermanas, entonces, ¿por qué motivo debemos obedecer al Señor? ¿Por qué debemos mantener una sana relación con el Señor? La respuesta es muy simple. Porque lo amamos. Entonces, un creyente no quiere pecar porque eso ofende al Señor. Entonces, obedece por amor, no por temor al castigo y mucho menos para tratar de manipular y obtener algo a cambio. Así no funciona la gracia de Dios. Entonces hay una relación con Dios, hay una comunión sana con Dios basado en esa experiencia de amor. Y entonces no queremos ofender al Señor. Queremos mantener esa sana relación con el Señor. Y entonces, ¿dónde está el secreto? Y es cuando el escritor a los Hebreos nos recomienda en este día: mantenga la vista en el Señor. Mantenga la vista en el Señor. El secreto de la vida por gracia es solamente mirar al Señor. Todo lo anterior, sin tomar en cuenta el Señor, es centrarse en uno mismo. Y entonces me centro en mis acciones. Y entonces me centro en mis buenas obras, en mis buenas intenciones. Hay que mirar al Señor para fijar el motivo de nuestras acciones. Hay que mirar al Señor para poder hacer todo para su gloria. Miremos al Señor para saber cómo debemos actuar de acuerdo con su ejemplo, de acuerdo a su voluntad. Entonces, confiemos en el Señor. Y la fortaleza viene del Señor, porque todo viene de Dios. El problema en ocasiones es que algunas personas comienzan confiando en la gracia de Dios, pero después desvían su vista del Señor y tan solamente tratan de continuar o de mantenerse en el camino del Señor, no sustentados en la gracia de Dios, sino más bien en todo esfuerzo humano, en toda capacidad humana. Y eso genera frustraciones, eso genera ansiedad, angustia, porque le estoy echando ganas, pero basado en mis fuerzas. Lo que la palabra nos quiere mostrar en este día es descansar en el Señor. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor sagrado nos dice que corramos la carrera con perseverancia mirando a Jesús. Cuando corremos centrados en nosotros, no hay perseverancia. Los contemporáneos de los primeros lectores de Hebreos habían adquirido mucho interés en los deportes.
De allí que el escritor tome del mundo de los deportes las imágenes de los espectadores, la vestimenta y las condiciones de los competidores y la competencia misma. Despojémonos de todo lo que nos estorba, dice el escritor. Él se fija en la indumentaria que usamos. Él se fija en el estado físico en que nos encontramos. Para correr una carrera debemos usar ropa deportiva adecuada, que nos dé el peso mínimo y la máxima comodidad. Debemos estar entonces en condiciones, ya que lo que nos estorba no va a permitir que mantengamos el ánimo en esa carrera que tenemos que transitar. ¿Cuáles son los impedimentos que nos estorban? ¿Qué es aquello que puede estorbarnos? El escritor dice, despojémonos de todo lo que nos estorba. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 21:34 dice, estad alertas, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Y Pablo enseña, pero ahora vosotros debéis desprenderos de cosas tales como las siguientes: ira, enojo, malicia, blasfemias y lenguaje desagradable de vuestros labios. Ahí está brevemente la respuesta. ¿Qué es aquello que nos estorba y que nos impide vivir bajo la gracia de Dios? Luego también dice el escritor, y del pecado que nos asedia. Un estorbo en sí mismo no es un pecado, pero puede ser que al molestar tanto, este estorbo se transforme en un pecado. Por eso el escritor está interesado en exhortar y decir, haced a un lado todo aquello que te estorba. Y ahí es cuando ya nosotros tenemos que analizar, meditar y reflexionar. ¿Qué es aquello que te estorba en tu relación con Dios? ¿Qué es aquello que te estorba en tu comunión? Porque ese estorbo puede transformarse en un pecado. Y por eso el escritor dice, quitémonos todo aquello que nos retrasa, todo aquello que nos retiene, aquellos pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies que nos hacen caer. La exhortación en este día del Señor es muy clara y contundente. Debemos evitar el estorbo y el pecado, porque no nos permite disfrutar la vida en la gracia del Señor. Y entonces por eso hay inquietudes, angustias, dificultades y todo aquello que no nos permite comenzar a disfrutar la vida bajo la gracia del Señor. Hermanos amados, que en este año 2022, en medio de las circunstancias muy particulares que vivimos, recordemos en este domingo, puesto los ojos en Jesús. Es un llamado para que todo creyente se concentre tan solamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así como los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo para mirar a nuestro alrededor, para distraernos. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. Nuestro ánimo y motivación se encuentra en la persona
y la obra de Jesucristo, quien nos precedió como el autor y quien completa la obra de principio a fin. De manera similar, el apóstol Pablo alienta a los filipenses diciéndoles que Dios, que comenzó una buena obra en vosotros, la llevará a su consumación hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, que nuestro propósito sea: fijemos los ojos en Jesucristo en todo momento y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vivamos bajo la gracia de Dios, hoy y siempre. Amén.